Sí, Claudio, arrancamos contigo. Yo creo que estos fenómenos, como los que hemos vivido, tienen múltiples dimensiones, ¿no? Por supuesto, la primera, la más importante, es la humanitaria, la respuesta a la gente, la demanda de agua, familias, de comida, lo inmediato, digamos. Pero las crisis, y eso lo has estudiado y lo sabemos quienes estudiamos estos fenómenos, tienen una dimensión de comunicación muy importante. Y lo platicábamos antes de arrancar el programa. Las crisis a veces permiten consolidar liderazgos, a veces debilitan liderazgos, y hay ejemplos en la historia. Pues, de Giuliani en Nueva York, después del ataque terrorista del 11 de septiembre. Y el caso de Miguel de la Madrid, que queda como el registro de si se quedó corto en la respuesta en el 85, los sismos en la Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿cuál es tu primera lectura, digamos, de lo que ha sido sobre todo el arranque, lo que fue la primera respuesta? La primera respuesta, a reserva de lo que ha pasado en este fin de semana, hay que decir que la primera respuesta en general comunicacional me parece que enmarcó el relato en dos grandes historias. La primera es el relato oficial, que coloca el acento en la dimensión extraordinaria de la tragedia. Ahí están algunos términos: lamentables estragos, la furia de la naturaleza, y después hacia la solidaridad con afectados. Seamos un ejemplo del humanismo mexicano, se firma un tuit por ahí del gobierno de México. Después viene el llamado a la solidaridad, viene estas donaciones, llamando desde Morena y el gobierno, el presidente además exigiendo lamentablemente exclusividad para que sean pues sus queridos militares quienes hagan el reparto de este tipo de apoyos, y atacando otra vez a la sociedad civil, porque de nuevo encuadra el presidente a sí mismo como la víctima en este proceso. Una discapacidad empática, me parece, el presidente López Obrador, en el sentido de que pues pareciera que habla más de la víctima de los medios, de una campaña en contra, de una campaña de desinformación, y menos acerca de, digamos, de la tragedia en sí misma. Y el otro relato, Mario, Luis Antonio, tiene que ver con las otras historias, ¿no? Que sí, las historias que vimos en estos primeros días de reacción fue que si no se advirtió a tiempo a la población, si hay autoridades, y ahí pongo una serie de calificativos que he encontrado: autoridades ausentes, pasmadas, inútiles, incapaces e indolentes a nivel municipal, estatal y federal. Una gran tragedia que pareciera, en términos comunicacionales, que le va a quedar grande a un gobierno más preocupado justo por el relato, la historia y los efectos que tiene Otis o puede tener en su campaña, en la campaña política rumbo al 2024, que los efectos de Otis en las personas que vieron esta tragedia. A ver, Luis, siguiendo con esta línea, ¿qué se juegan los gobiernos cuando ocurren este tipo de cosas? Y visto desde la otra perspectiva, ¿qué esperan los ciudadanos de sus autoridades cuando ocurren estas tragedias? Bueno, Mario, Claudio, lo que está en juego claramente es la vida, la integridad, el bienestar de cientos de miles de personas en Acapulco y en las zonas aledañas. Ahora, para evaluar si un gobierno lo hace bien o lo hace mal, creo que es muy importante entender que existen manuales de comunicación en situaciones de emergencia que han sido desarrollados a lo largo de muchos años por diversas instituciones públicas de otros países, agencias internacionales, y en este caso me gustaría citar como un ejemplo de esos manuales los 5 pasos fundamentales que dice la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos, la FEMA. Fíjense, número 1, prioridad en las crisis: entender que durante un desastre natural la información que da el Estado es tan vital como el agua potable o los alimentos. Tener a una sociedad informada, tener a una sociedad con certidumbre, con orden, es labor fundamental de la autoridad en una crisis, justamente para evitar lo que estamos viendo, lo que se ha visto en los primeros días de la tragedia de Acapulco, el descontrol social, el temor, la incertidumbre que genera conductas como los saqueos, como los ataques a la propiedad de las personas o a la propiedad privada. En ese sentido, el paso número 2 es salvar vidas, reducir daños a las personas y facilitar la respuesta de la autoridad. Una sociedad descontrolada, una sociedad desordenada en el caos, no permite que la autoridad entre, que los rescatistas entren, que los primeros respondentes puedan llegar al lugar y hacer bien su trabajo. Y finalmente, los manuales de crisis te dicen que tu comunicación debe fortalecer la confianza del público. Por eso es muy importante que la autoridad
no politice los problemas, no haga esto que mencionó Claudio, que se ha hecho en los últimos días, que es ver todo en clave política y empezar a hablar de que si la oposición va a decir esto, si la sociedad civil es esto. En fin, creo que en la medida en la que la comunicación del Estado, del jefe de Estado, se aleja de esos estándares, los que terminan sufriendo son las personas que están viviendo esta lamentable tragedia. Claro, ahora es interesante esto, Claudio, porque fenómenos como estos cambian la agenda pública, ¿no? Evidentemente, usted lo ha visto aquí en Foro y en todas las conversaciones y en los chats, todo lo que estamos hoy comunicando tiene que ver, pasa por qué sabes de la gente que está allá, cuál es el impacto que tuvo, la respuesta que tuvo. Y creo que aquí es muy importante que los actores políticos tengan la sensibilidad. Por ejemplo, creo que en el caso de Claudia Sheinbaum tuvo una primera reacción equivocada con el evento de Chihuahua, que como continuó como normalidad. Importancia. Al día siguiente anuncia la cancelación, reacciona. En el caso de Xóchitl Gálvez, creo que tuvo el festejo de un pastel, que puede ser una estampa menor, pero que juegan con el pastel. Ya después ella mandó un mensaje también diciendo hay que apoyar, hay que destinar recursos al estado de Guerrero. Pero creo que aquí es muy importante un tema de empatía, digamos, que han hablado ustedes, y de ser capaces de entender el ánimo, como si la comunicación ocurriera en un carril distinto, la comunicación electoral ocurriera en un carril distinto al de lo que está viviendo la gente. Y además yo creo que no es el ánimo social solamente de las víctimas de la tragedia, Mario, sino el ánimo social nacional. Me parece que las conversaciones han estado claramente impactadas por la tragedia de Acapulco, que, como la llama Luis Antonio. Me parece que ahí está el acento en el asunto de la empatía, porque no es una empatía solo con las víctimas de Otis, que por supuesto tienen que estar en primer lugar, y como lo señalan estos manejos, estos protocolos de emergencias de los que habla Luis Antonio, sino todo el país está sintiendo cosas respecto a lo que está pasando en Acapulco. Somos un país que en general se vuelca con la solidaridad cuando nos pasa algo en México y a veces en otras partes del mundo. Entonces lo terrible es que la reacción que comunicacional sobre el evento no sume. Si estos tres elementos que coloca Luis Antonio, que me parecen hiperpertinentes, información del Estado, salvar vidas, comunicación que crezca la confianza, pues 3 strikes para los gobiernos federales, estatales y municipales en esta ocasión. Y me parece que la respuesta en la corrección de las candidatas de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez fue muy pertinente para, digamos, entender la dimensión que tenía esto frente al proceso electoral, que parece ser lo único que importa en este momento en este país. Bueno, y déjame ir un poco hacia allá, Luis, porque una de las cosas que estamos viviendo es la sucesión interminable de noticias que desplazan unas a otras, ¿no? Y nuestra ventana de atención pues es muy corta, lamentablemente, de los propios medios, de la clase política, de la opinión. ¿Cómo ves ese fenómeno frente a esto que estamos hablando? Porque la recuperación se va a llevar tiempo. Habrá a lo mejor quien quiera alargar los efectos hasta con un asunto de rentabilidad política en un sentido o en otro, sea para pegarle al gobierno, o sea para capitalizar políticamente la ayuda. ¿Cómo ves este tema? Porque, insisto, de pronto los tiempos de la realidad que se llevan más mesura y más pausado, vienen los recursos financieros, la reconstrucción, la recuperación del turismo. Es decir, esto se va a llevar mucho más tiempo de lo que parece que nuestra atención está dispuesta a quedarse fija en un solo punto. Sí, completamente, Mario, tienes toda la razón en cuanto a que el ancho de banda que necesitamos los ciudadanos para asimilar toda la información y todos los acontecimientos que van sucediendo en una crisis es muy elevado, y por eso justamente es quien tiene más poder, tiene más responsabilidad. En este caso, el gobierno federal, el jefe de Estado, quien tendría que, pues como se hizo en otras tragedias, yo siempre uso este ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, amigos del público, en 2017 con el terremoto cuando pegó a la Ciudad de México, cómo los soldados levantaban el puño para pedir silencio? Y todo el mundo se callaba, claro. No se guardara unos minutos de silencio para oír si había gente bajo los escombros, porque en el griterío, en el desorden, no podían oír si de veras estaban llegando a las víctimas para salvarlas. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Tiene que encauzar la comunicación, darle orden para que la sociedad
pueda hacer sentido, tener un sentido claro de lo que está sucediendo, qué se está haciendo para resolver el problema, cómo se está ayudando a las personas y sumar a la sociedad para en el esfuerzo de ayuda, en la respuesta inmediata de ayuda para reducir, insisto, reducir incertidumbre, reducir el caos y traer el orden y así salvaguardar la vida y la propiedad de la gente y empezar a pensar ya en la recuperación. De otra manera, la estrategia de propaganda que durante estos años hemos visto en manos del gobierno, lo que hace es incitar el caos e incitar el conflicto. Y una sociedad en caos, desordenada y dividida contra sí misma, no puede atender una crisis de manera adecuada. Y eso es lo preocupante. Yo creo que más allá de simpatías políticas a favor o en contra del gobierno, lo que tenemos que exigir es una comunicación que traiga orden y que traiga certidumbre para atender la emergencia. De acuerdo, Claudio. Solamente un cierre con el asunto de otro relato que también trae esta tragedia de Acapulco y de Otis, es los fenómenos medioambientales, ¿no? Y un poco lo que nos están diciendo las voces expertas, científicos, científicas en esta materia es: vamos a tener que entrenarnos y prepararnos mejor porque esto va a suceder cada vez más con mayor frecuencia, y lo inédito de la velocidad con la que se convirtió esto en un huracán categoría 5, pues ilustra también qué le está pasando a nuestro planeta. Sí, Mario. Esto que dice es fundamental porque recojo lo que plantea Luis. Es decir, parece que necesitamos diseño de instituciones capaces de gestionar los desastres, que los expertos, las expertas dicen que no son desastres naturales, no. Son desastres naturales, son de la naturaleza el fenómeno, el huracán, sociales, el temblor, pero humanos. Las consecuencias son derivadas de dónde se construye, cómo se construye, o incluso de estas acciones como las que tú estás apuntando. Tú estás viendo, digamos, tu percepción es que el Estado mexicano hoy, y no hablo solo del presidente, sino en el conjunto de las instituciones, tiene la capacidad de responder a un entorno como el que dicen los expertos, ¿podemos enfrentar en los siguientes años? Pues parece que no, porque hay una gran erosión de las capacidades del Estado en este sexenio, hay que decirlo. El Fonden, hay una gran discusión ahorita, solo ahorita como un ejemplo, que lo vamos a ver con una experta en unos minutos, pues hay la discusión de si existe o no el Fonden y si tiene fondos o no el Fonden. De acuerdo. Luis. Pues creo que aquí lo importante para la sociedad en este momento de respuesta inmediata es organizarse y entender que lo importante ahorita es atender a las personas que están sufriendo ahí en Acapulco y exigir de los 3 órdenes de gobierno y de todas las instituciones involucradas que se reduzca el caos y comience a haber orden. Ya es la enésima crisis que vivimos en este sexenio en la que se sustituye comunicación del Estado con propaganda política, y eso no puede seguir porque el costo para la sociedad es muy elevado, y lo digo entendiendo que la prioridad en una crisis, insisto, es la vida y el bienestar de las personas. De acuerdo, Luis, muchas gracias. Al contrario, Mario, Claudio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, Luis. Gracias, Claudio. Gracias, un buen domingo para todas y todos desde aquí, desde Foro TV.